Me llamo Eulalia Serrano y ya ando por los 70. Más de la mitad de mi vida la he pasado armando mi propio camino. Pero ni así se me quita de encima el peso de 15 años sin pisar una sola reunión familiar de mi hija. Ese domingo amaneció como cualquier otro en Guadalajara, el sol colándose por las encimeras de mármol en mi cocina. El olorcito a café recién colado flotando en el aire. Estaba repasando mis apuntes para un nuevo proyecto con la gente del barrio, cuando el timbre de la puerta me sacó de golpe. Y el corazón se me paró un segundo. Aunque ya estaba curada de espantos con tanta quietud, por años nadie llegaba de sorpresa. Dudé un ratito con la mano en la manija de bronce, recordando cada Navidad donde me borraron del mapa, cada cumpleaños que se me pasó por alto. Cada una dejó su cicatriz invisible. Cada ausencia era como un reproche callado de que yo no valía la pena. Respiré hondo, me armé de valor y abrí la puerta. La calle estaba vacía, pero algo en el aire me decía que las cosas no andaban igual. Miré el driveway, pero solo era el sol jugando con los setos bien podados, la paz de siempre en mi colonia. Cerré la puerta y me recargué en ella, sintiendo que la tensión aflojaba un poquito, pero no del todo. 15 años me habían enseñado a tener paciencia, a salir adelante a mi modo, pero en el fondo de la cabeza me rondaba que el pasado se estaba acercando a hurtadillas. Volví a la cocina. Levanté la taza de café a los labios y probé ese amargor que sabe tanto a los recuerdos. Y mientras miraba por la ventana la calle tranquila, no me podía sacar de la mente que esa calma no iba a durar. Pronto tendría que enfrentar lo que 15 años de silencio habían dejado sin decir. En mi cabeza siempre vuelvo a los primeros años de Mireya, cuando la casa bullía de ruido y ajetreo. Pero yo me sentía como una extraña en mi propio rincón. Ella era una niña llena de luz, con esa chispa curiosa en cada gesto, y Gabriel, que después sería su marido, ya andaba por ahí como un apoyo firme, ayudándola con rompecabezas y leyéndole cuentos en la sala. Yo los veía desde el pasillo, con una sonrisa pintada en la cara, pero un nudo en el pecho que nadie notaba. En esos tiempos, las exclusiones empezaron de a poquito, casi sin que se dieran cuenta. Las cenas familiares se llenaban de pláticas que me saltaban por encima, invitaciones a salidas que nunca me llegaban. Hasta cuando intentaba meterme, mi presencia pasaba de noche, y mis opiniones se despachaban con un cabeceo cortés. Me dolía en el alma ver cómo celebraban con bombo y platillo los logros de Mireya, mientras mis esfuerzos y mis renuncios se quedaban en el olvido, como si nada. Cumpleaños, premios en la escuela. Hasta su primer recital yo aplaudía con ganas, pero mi nombre rara vez salía a relucir, como si fuera una sombra en mi propia casa. A medida que Mireya crecía, el apoyo de Gabriel se hacía más claro, y su risa llenaba los huecos donde yo soñaba con encajar. Mis intentos de acercarme se sentían cada vez más fuera de lugar, y poco a poco se abrió un abismo que ni el tiempo ni las palabras pudieron cerrar. Los veía juntos, orgullosa pero con un dolor que me partía, consciente del vacío que se había metido entre nosotras. Cada sonrisa que les daba llevaba su carga escondida, un recordatorio de años enteros de ser invisible, de un amor que solo se reconocía en el silencio, hasta de grande. Mireya y Gabriel armaron vidas que yo podía admirar de lejos, pero tocarlas, ni de chiste. Las llamadas se espaciaron. Las visitas se volvieron raras como llovido en mayo. La casa que un día soñé llena de calor familiar, ahora parecía un museo polvoriento de recuerdos que no podía recuperar, y con todo el alejamiento y el descuido. Mi amor por ella seguía intacto, terco como mula. Era un amor que había aprendido a aguantar ausencias, que se había hecho fuerte en las sombras, esperando el día en que el ayer y el hoy chocaran de frente. Para cuando llegué a los 40, ya había caído en la cuenta de que esperar un aplauso de los que siempre me habían pasado por alto era como pedirle peras al olmo.
empecé a poner mi energía en otras partes, canalizando ese dolor de la exclusión en algo que se pudiera tocar. Las victorias chiquitas se volvieron mis hitos, equilibrando presupuestos con lupa, reparando la casa yo solita y convirtiendo mis ahorros modestos, unos 50,000 pesos que había juntado gota a gota, en inversiones en propiedades que valieran la pena. Cada pasito medido me recordaba que mi vida la podía moldear con mis propias manos, no con la bendición que tanto busqué de los demás. Encontré una casita vieja y olvidada en una colonia tranquila de Guadalajara, de esas que la gente pasa de largo sin voltear. Para mí, era más que paredes y pisos. Era un lienzo en blanco. Pasé semanas raspando el descuido de los años, lijando pisos, tapizando yeso y pintando paredes hasta que el lugar se sintió como una parte de mí. Cada cuarto que revivía era un grito de mi paciencia y mi temple, prueba de que podía levantar algo sólido de lo que habían tirado a la basura. Junto con el trabajo, busqué formas de hacerme independiente en lo del dinero. Me inscribí en cursos nocturnos, estudié cómo se mueve el mercado y aprendí los trucos del manejo de propiedades. Cuando un trato salía bien, la satisfacción era callada pero honda, como un bálsamo que me decía, tú puedes, y esos años de silencio no te han quitado ni un pelo de tonta. Por todo eso, mantuve un equilibrio entre las ganas de más y los gustitos que me sostenían un paseíto dominical por las calles empedradas. Una tarde con un libro que ya se caía a pedazos, o una llamada con una amiga que de verdad escuchaba. Con cada logro, por humilde que fuera, me sentía un poquito más como la mujer que siempre supe que podía ser fuerte, echada pa'lante y con las riendas en la mano. Las sombras del pasado seguían ahí, pero ya no mandaban en mi rumbo. Años de no aflojar transformaron esa casita callada en el pilar de algo mucho más grande de lo que jamás soñé. Para mis 50, en Guadalajara, ya no me veían como la mujer tapada por las expectativas familiares, sino como una emprendedora con ojo de lince que veía oro donde otros solo veían ruinas. Compré propiedades viejas en barrios que el olvido había mordido. Las saqué del hoyo y, de paso, di techo digno a familias que lo necesitaban como el aire. Cada proyecto terminado traía un sentido de por qué valía la pena, que ni un elogio de mi hija o su marido podía igualar. Empecé a ponerle fichas a la chavalería del barrio, creando becas para muchachos que, como yo en su día, tenían que sortear tropiezos sin que nadie les diera la mano. Financié talleres de arte y arquitectura, echándoles una jalada a adolescentes con talento pero sin un peso en la bolsa. Sus caritas iluminadas por el gusto de descubrir algo nuevo me recordaban por qué el curro importaba más que cualquier palmada en la espalda. Cuando una muchacha me escribió agradeciéndome por ayudarla a pisar la uni, sentí un triunfo quedito, más grande que cualquier halago de la sangre de mi sangre. Gabriel de vez en cuando mandaba un mensaje, preguntando por Mireya, pero nuestras charlas se quedaban en la superficie, corteses pero sin sustancia, como un café aguado. Mi contento lo encontraba en otro lado, en los resultados que se veían y se tocaban, en las comunidades que me abrían los brazos, en las vidas que podía rozar de verdad. Ya no andaba mendigando validación de los que me la habían negado a punta de patadas. Con cada obra, mi confianza crecía como levadura, negociando contratos, manejando cuadrillas y diseñando espacios que dejaran entrar la luz y el calor. Caí en la cuenta de que había forjado mañas y un temple que ni el desprecio familiar podía roer. De noches, después de caminar las calles tranquilas de Guadalajara, me paraba en el porche de una casa terminada, viendo cómo se prendían las luces en ventanas que yo misma había devuelto a la vida, y sentía un arraigo que no tenía nada que ver con mi hija o su familia. En la soledad, había levantado más que casas, había levantado un nombre, una red de gente y una vida tallada a mi antojo, y con los años, la idea de un reconocimiento de Mireya o Gabriel se volvía un eco lejano, chiquito al lado del orgullo que cargaba en silencio en mi pecho. Capítulo 5. Señales de cambio.
Era un martes cualquiera cuando me llegó la llamada de Mireia. Con la voz tensa de cansancio y agobio, me contó, midiendo cada palabra como si pisara huevos, que el divorcio la había dejado hecha trizas en el alma y en la bolsa. Gabriel intentaba llevarla a casa, pero la bronca entre ellos ya no se aguantaba. La escuché, con los años de distancia pesando en el silencio, y sentí ese anhelo de siempre, templado por las lecciones que la vida me había metido a martillazos, cuidar el corazón sin dejar de ser compasiva. Le pregunté por los niños, oyendo su relajo de fondo, esa risa chiquita que delataba el estrés que también les calaba. Me los imaginaba, el hijo y la hija de Mireia, navegando la adolescencia con el peso del cambio encima. Su papá ausente en el espíritu, aunque estuviera ahí de cuerpo. Quería correr hacia ellos, echarles una mano, pero me frené, recordando los años que me tuvieron a raya, el orgullo, ganado a pulso y custodiado como oro, me ató las manos. En vez de eso, la oí con atención. Soltando palabras contadas y un consejo donde cabía, le recordé con suavidad su propia fuerza, que aunque los problemas parecieran un diluvio, ella ya los había sorteado antes. Pensé en todas las lecciones calladas que yo misma había mamado, que la fortaleza no sale en gestos de película, sino en la terquedad de elegir bien cada día. Cuando colgué, me quedé mirando el skyline de Guadalajara, con el sol rebotando en los tejados, y vi lo inevitable del cambio. El ayer no se borra con goma, pero el hoy abre una puerta para entrar con pies de plomo. Estar presente sin soltar las barreras que tanto me costó poner. En ese equilibrio frágil entre la empatía y el cuidarse uno mismo. Sentí que se abría un resquicio, una chance de volver a juntarnos sin tener que rendirme yo, por primera vez en años. Me picó el gusanillo de la expectativa, con un ojo en la cautela. Lo que viniera, lo enfrentaría a mi modo, con la sabiduría de décadas y el poder quedito que me había cargado por tantos años de exclusión. El sol ya se arrimaba al horizonte sobre Guadalajara, cuando el timbre me rompió la quietud de la casa como un trueno. Dejé el cuaderno de apuntes del proyecto comunitario y me quedé tiesa, con la mano en el borde de la encimera. El ruido era de todos los días, pero traía un peso que no sentía desde hacía años, como el aviso de algo que intuía que llegaría. Pero rogaba que no. Me acerqué a la puerta con tiento, el corazón latiéndome con una mezcla rara de ganas y guardia baja. Por el vidrio, vi las siluetas de siempre Mireia, con los hombros caídos por meses de agobio, Gabriel a su lado, con cara de palo pero tenso, y atrás, los dos nietos, con ojos de par en par y curiosidad pura. Como si no captaran la electricidad en el aire, se me escapó un suspiro, pero no aflojó el nudo en el pecho. Abrí despacio, dejando que mis ojos barrieran sus caras, notando cada detallito, el parpadeo de culpa en los ojos de Gabriel, la sonrisa forzada de Mireia, la inocencia curiosa de los niños que no conocían el peso entero de nuestro enredo familiar. Su presencia desató una avalancha de recuerdos, los hitos que me salté, las fiestas solas, las invitaciones que nunca cayeron, y debajo de todo, sentí una calma firme, como raíz honda. Había construido mi vida ladrillo a ladrillo, y ni una visita iba a mover el piso que me había echado. Mireia habló primero, con la voz temblorosa. «Mamá, tenemos que platicar». Asentí una vez, un gesto chiquito y controlado, y me hice a un lado para que entraran. El recibidor grande, con sus pisos de nogal lustrado y el sol colándose por los paneles de vidrio. Se sentía enorme comparado con los años de distancia emocional que nos habían separado. Mientras cruzaban el umbral, les eché un ojo a todos los pasos medidos de Gabriel, los titubeos de los niños, los labios apretados de Mireia. La tensión era como un bicho vivo, oprimiendo las paredes que tanto me había costado levantar. Serví café sin decir ni pío. Dejando que el ritual me anclara a la hora, volví a mirarlos,
serena pero sin pestañear, lista para el ajuste de cuentas que 15 años de ausencia habían estado tejiendo en silencio. Por un momento, el aire entre nosotros se puso espeso de expectativa. Nadie abría la boca, pero las palabras no dichas llenaban todo, y en ese silencio reconocí la verdad que cargaba desde hacía décadas. El pasado no se pinta de nuevo, pero yo podía decidir cómo recibirlo. Hoy lo enfrentaría a mi modo. Parada firme ante la familia que me había ignorado por años, nos acomodamos en la sala, con el sol de las ventanas altas tirando rayas largas en los pisos lustrados. Les ofrecí a Mireya y Gabriel el sofá, mientras los nietos se trepaban al borde de los sillones, manoseando sus mochilas como si olieran el peso en el aire. La pieza estaba en calma, solo roto por el raspazo de zapatos y el siseo quedito del café en la cafetera. Mireya carraspeó primero, intentando una sonrisa que no le llegaba a los ojos. «Qué bueno verte», dijo, midiendo las palabras como si fueran dinamita. Gabriel cabeceó, echando un ojo a los niños, que miraban todo con ojos de búho, las manos apretadas en el regazo. Yo asentí de vuelta, dejando que mi fachada serena tapara la tormenta de emociones que me revolvía por dentro. 15 años de ausencias me habían afilado el don de no desarmarme. Aunque los recuerdos me apretaran por todos lados, los observé de cerca, los cambios chiquitos en la postura, las miradas titubeantes, el tamborileo leve de los dedos de Gabriel en el brazo del sillón. Los ojos de Mireya se me clavaban una y otra vez, buscando una señal de que los recibiría como si nada hubiera pasado. Pero me quedé quieta, dejándolos que se acostumbraran a mi presencia real. Sin el colchón de un perdón regalado, los nietos se cuchicheaban, arrimándose a su mamá, su inocencia chocando como agua fresca contra la tensión que hilaba la sala. Capté retazos de sus voces bajitas, una pregunta por un proyecto de la escuela, un comentario sobre el solazo de afuera. Su curiosidad sin filtros me recordaba que el pasado nos había marcado las pláticas, pero a ellos todavía no los había alcanzado del todo. Serví el café, el sonido como un ancla, y se lo pasé a Gabriel y Mireya. Al aceptarlo, sentí el cambio sutil en el aire, el reconocimiento de que yo llevaba las riendas, que este encuentro iba a mi ritmo, y mientras la sala zumbaba con pláticas cautelosas, yo seguía al tanto de cada detalle, cada movimiento y cada pregunta no hecha, sabiendo que este primer roce frágil era solo el arranque del ajuste de cuentas que se había cocinado por años. Me recargué en la silla, dejando que el sol cayera sobre la mesa, y al fin abrí la boca. Por 15 años, me han sacado de cada momento que les importó cumpleaños, fiestas, logros, y nunca se les ocurrió invitarme. Mi voz salió serena, medida, pero con el peso de décadas de descuido. Mireya se removió en su asiento, las manos apretadas en el regazo, mientras la quijada de Gabriel se tensaba un poquito, delatando el malestar que intentaba tapar. Esos años los usé para armarme algo mío. Seguí, barriendo la sala con la mirada, topándome con los ojos curiosos de los niños. Invertí en propiedades, reviví casas que el abandono había carcomido, creé chances para chavos del barrio que no tenían a quién pedirle consejo. Todo eso lo hice sin un ápice de apoyo, sin un gracias, y ni hablar de su atención. Los labios de Mireya se pusieron en línea fina. «Mamá, no nos dimos cuenta», empezó, pero levanté la mano suavecito, cortándole el pretexto antes de que cuajara. No importa de qué se dieron cuenta. Lo que cuenta es que aprendí a salir adelante sin su visto bueno. Aprendí que mi valor no depende de que me reconozcan ustedes, ni que mi vida esté a medias sin su compañía. La mirada de Gabriel bajó un segundo. La máscara de compostura se le resbaló por un pelo. Los nietos se susurraban bajito, oliendo la tensión, pero demasiado tiernos para captar su tamaño. Dejé que el silencio se estirara, dándoles chance de que calara el peso de lo que yo había cargado.
los años de ser invisible que me habían forjado en la mujer que tenían enfrente. No me van a borrar otra vez, dije, con voz firme como raíz. Tengo 70 años y he armado una vida con sentido, con independencia y con rumbo. Seguiré eligiendo dónde pongo mi tiempo, mi fuerza y mi cariño. Esa elección no incluye que me achiquen con descuidos del ayer. La sala se puso pesada, cargada de emociones sin nombre. Los hombros de Mireya se hundieron. Gabriel soltó un suspiro quedito, y hasta los niños se enderezaron, como si olieran el grave malestar de los grandes. Por primera vez, el equilibrio se volteó. El pasado por fin había topado con el presente, y les dejé clarito que no iba a mandar en mi mañana. La sala se quedó espesa de silencio después de mi declaración. Mireya miró sus manos, retorcidas, nerviosas en el regazo. Gabriel se movió incómodo en la silla, los ojos clavados en el piso, esquivando los míos. Los nietos, oliendo la bronca, se arrimaron más uno al otro, pero no piparon, sus ojos grandes captando las caras tensas de los grandes. Yo me mantuve erguida, la postura relajada pero con mando, dejándolos que sintieran el peso de mi serenidad. 15 años de exclusión me habían enseñado el valor de la paciencia, de dejar que los hechos griten más que las palabras. Había construido una vida que no necesitaba el sello de los que me lo negaron. Y ahora la prueba de esa vida mi independencia, mi labor. Mi gente se paraba entre nosotros como un muro que no se tumba. Mireya al fin levantó la vista, con un destello de vergüenza cruzándole la cara. Mezclado con un remordimiento que parecía no atreverse a soltar, Gabriel exhaló despacio, como si mis palabras lo hubieran aplastado, recordándole los años que vio de cerca su ausencia, y se quedó callado como estatua. Tomé un sorbo de café, dejando que el calor amargo me anclara, y los observé sin soltar prenda. Los niños se removieron un poquito, captando el cambio en el aire, un volteo sutil en el poder y el reconocimiento. Por primera vez, el desbalance del ayer, el descuido, la indiferencia, los desprecios mudos estaba a la vista de todos. Lo veía grabado en sus caras. Un reconocimiento callado de verdades que habían ignorado por años. Pero no salía ni una disculpa al aire. No necesitaba palabras. El peso de su incomodidad, el eco no dicho de mi aguante y mis logros, era prueba suficiente de que el pasado por fin había cobrado su deuda. Me paré despacio. Raspazo, marcando cambio, silencio pesado de años. Respiré, mirándolos. Mis decisiones me trajeron aquí. Me rodearé de los que valoran presencia, respeto, cariño de a de veras. Esa elección es mía. Nietos atentos, captando gravedad. Señalé puerta. Lo captaron. No discusiones, ni ruegos. Ausencias enseñaron límites de obligación sin práctica. No dejaría patrones robar paz. Saliendo, sentí ligereza, tensión disipada por autoridad propia. Puerta cerrada. Mañana ancho, esa noche. Cena con amigas y colegas, risas llenando huecos de arrepentimiento. Brindamos por lazos duraderos, en respeto y vivencias, en calor elegido. Casa de verdad por vida vivida. Elecciones, lealtad ganada. Familia no de sangre, sino de presencias reales y completa, como círculo cerrado.